Hola, bienvenidos a En Honora, este espacio en donde cada semana escuchamos historias maravillosas. Hoy no es la excepción. Los dejo con Mario para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Maye. El día de hoy nos acompaña un artista, un verdadero artista, dibujante, pero no es dibujante de libreta. Él utiliza el cuerpo como su lienzo. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuestro amigo César Castillo. Para los amigos, César Ritual. César, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Un honor, un placer que me reciban aquí en su podcast y estoy muy contento de estar aquí. Pues vamos a contarles algo de todo lo que he vivido y esta bendición tan grande que me ha dado Dios, el universo, de tatuar a las personas. Muchas gracias, César. Pues bueno, Maye. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por contarnos tu historia de vida. Pues yo sé que es una persona muy conocida, muy admirada aquí en Monterrey. Y pues bueno, queremos que nos cuentes, para los que no conocemos tu historia, dónde naces, cómo fue tu infancia, que nos cuentes un poquito de cómo era César de chiquito. Pues bueno, mira, yo nací aquí en Monterrey. Nací en una colonia popular, por así decirlo. No sé qué nombre se pueda decir, humilde o qué. Pero se llamaba Granja Sanitaria. Ahí mis papás se cambiaron ahí cuando yo tenía 1 año. Y literalmente, pues ahí, cuando empezó la colonia, pues no había nada. Todavía no había drenaje, no había luz, no había nada. Y empezó todo. Y pues crecí una niñez feliz. No me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo de muchas cosas ya con la edad. Naciste un 2 de marzo. 2 de marzo. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Ya no quiero cumplir, pero... Oye, ¿y de qué año? Del 73. Ok. Es que ya se descumple. Sí, en la fecha se va descumpliendo. No, hombre, todavía está bien chavo. 53 años y estoy muy contento, muy feliz. Y pues ahí para que me manden felicitar. Claro. A todos los que nos están viendo. Aquí estamos de manteles largos. Y bueno, Sí, festejando claro. aquí el cumpleaños de César. De hecho, de ahorita ya me voy allá a los drinks. Ahorita nos vamos, Ándale, pues nos vamos. Oye, entonces tu infancia, Sí. ¿tienes hermanos? Sí, soy el mayor, tengo 6 hermanos y pues digo, me crié en esa colonia, muy contento, muy feliz, todo mi mundo era ahí. Y pues lo que muchas veces he platicado es que a veces el crecer en este tipo de colonia o en estos barrios, ¿no? O sea, también tu mentalidad baja, ¿no? Entonces, yo en mi caso luché mucho por romper muchos tipos de cosas que el mismo barrio te orilla, o sea, de que pues te sientes menos, tu cabeza a veces no te da mucho como para pensar querer hacer más y crecer y hacer, ¿no? Yo lo digo en modo personal, ¿verdad? Claro. A lo mejor otras personas pues diferente. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que todo mi mundo era mi barrio, mi colonia, o sea, mi primer peda, mi primer novia, mi secundaria, mi primaria, todo era ahí, no salía de ahí. Era mi mundo. Entonces, cuando ya empecé a tatuar, ya ahí ya fue... Se abrió otro espectro. Sí. Fue luchar por muchas tabús o muchas mentalidades que el mismo barrio te achica, pues. Claro. Oye, pero por ejemplo, ahí la infancia jugaban lo que todos chavos, digo, más o menos somos de la edad, pues ahí en la cuadra, ahí con los vecinos, con los compañeros. Sí, pues lo de antes, ¿verdad? Lo de nuestra época, que pues... En la calle, el futbolito. Que lo que no querías era que fuera de noche porque era cuando ya te metían. Claro. Porque cuando ya empezaba el Chavo del 8... Ya era hora. Ya era hora, sí. A cenar. Era la señal de que ya para adentro, ¿verdad? Pero en todo el día, pues, los juegos típicos de antes, ¿no? El fútbol, las escondidas, las cebollitas, la bebé leche y todas esas cosas que jugábamos también porque jugábamos con las niñas. Claro. O sea, no era algo malo ni nada. O sea, Y había mucha raza, ¿no? O sea, sí, había muchos niños. Sí, era en esa época de que por la colonia era todos crecimos muchos del barrio. Ahorita vas a mi colonia Pues y ya, de hecho, ya nadie conoces. O sea, una gente que, pues, todos nosotros nos fuimos y mucha gente, pues, ya es mayor, se cambió o ya no está y así. Sí, pues van cambiando las generaciones, ¿no? Sí. Y solo se van quedando, quizás no sé si tus papás vivan todavía ahí. Sí, mi mamá. Pero se van quedando, pues ya los adultos, ¿no? O sea, y ya ahora las generaciones quizás puedan ser los nietos de las familias que están ahí y a volver a ser otra O gente generación. que compró, porque la vendieron la casa y gente nueva. ¿Verdad? Pero ahora sí que la pandilla original, pues ya voló. Ya voló, es correcto. La palomilla. Oye, ¿y en tu primaria, secundaria, cómo eras de estudiante?
Pues ya en la primaria fui bien. Creo que saqué 9.5 general. aplicado. Sí, era más o menos. En la secundaria sí bajé un poco, pero también aún así como que, no sé, un 9.1, un 9.2, algo así. Pero sí fue... Sí era... Pues sí me gustaba aplicado. la escuela. Sí. Okay. En la escuela, en la secundaria estudié... Era técnica 18. Ok. Estudié electrónica, radio y televisión. Y tenía nociones de la electrónica. Te lo platico porque de ahí viene por donde como empecé a tatuar. Ok. Y luego después entré a la prepa al Álvaro Obregón. Ok. Ahí sí fue salir ya del barrio. Pero pues también era nomás el camión, la casa del camión y, o sea... Pero ya era descubrir otra raza, Sí, ¿no? También, de sí. otras partes, ¿no? Y ahí estudié electrónica industrial. El tema es que ya era bien rockero, porque yo ya siempre he sido rockero desde la secundaria a los 13 años. Y ya acá pues ya me hice muy punk, entonces a las tocadas y descuidé mucho la escuela. Salí de panzazo, porque Dios quiso, pero al final de cuentas sí dejé, ya no estuve nada aplicado. Eso del rock llegó porque ahí en el barrio lo tocaban o te gustó algo. Tengo una anécdota bien bonita, de cuando estaba en la secundaria, en la 18, ahí en la granja, cuando yo entré un año antes a la escuela. Yo, pues todos entraron a los 6, yo entré a los 5. Cuando entré a la secundaria, todos tenían 12, o la mayoría, y yo tenía 11. Era más niño todavía, ¿no? Entonces, pues no, básicamente no tenía como que un gusto musical ni nada. Entonces, en esos días, en el barrio mío, pues se oye mucho, es muy popular la música colombiana. Sí, claro. Entonces, apenas empezaba Celso Piña y la Ronda Bogotá. Entonces, apenas empezaba eso y yo me juntaba con un grupo de amiguitos en la parte de atrás del salón y ellos escuchaban esa música. Me acuerdo que llegamos a ir a la biblioteca porque antes te mandaban a investigar a la biblioteca, ¿va? Y íbamos ahí con la grabadora y es que la agarraban de sí, que claro, sí. la Sonic. Y y luego pues ya yo empecé a escuchar la música, pues que sí me empezaba a gustar y que pues sí dije, bueno, pues está bien la música es. Y en la otra esquina se juntaban los rockeros. Entonces pues yo no les hablaba ni nada, pues que andaban en su rollo, ¿no? Entonces después una vez un maestro, había mucho relajo en el salón y luego el maestro de electrónica le dice, a ver, Nacho Valtierra, tú cámbiate para esta esquina. Y luego voltea a la esquina de los colombianos y ni sabía ni cómo me llamaba. Tú, para allá. Y ya, pues ya me cambió para allá, ¿no? Entonces yo empecé a platicar con ellos, me hice amigo de ellos, tal. Y ahí me hice muy amigo de que después fue mi mejor amigo de la secundaria, Pachecano. Y él, el Valtierra con el tiempo se cambió con los rockeros y yo ya no me regresé con los colombianos. No. Y te lo platico porque sí influyó mucho el rock en mi vida. Claro. Porque a raíz del rock tuve contacto con el tatuaje. Que a final de cuentas, pues dio que ahora vivo de eso, ¿verdad? Entonces, esa anécdota, yo pienso que ese maestro me cambió la vida sin querer, sin darse cuenta. Porque a lo mejor si hubiera sido colombiano, tal vez, no sé si hubiera sido, no, a lo mejor ya era mi destino tatuar, no sé, la verdad. Pero sí influyó bastante, porque a raíz de eso, del rock, mi amigo Pachecano tenía a su hermano, que era un chavo ya alto, más grande de edad, y él era como muy intelectual del rock, le gustaba mucho Led Zeppelin, todo lo que es el rock clásico, y tenía mucha información, sabía mucho, era muy sabio del rock. En aquellos tiempos que era bien difícil, ¿no? Sí. Digo, no es como ahorita que te metes y sí, no. encuentras información. Si no cualquiera. No cualquiera. O sea, tú puedes escuchar rock, pero tener ya un intelecto fregón del rock y saber qué onda con las letras, con los grupos, todo, no cualquiera. Y ese chavo sí lo tenía. Claro. Entonces, para mí, ese encuentro fue como un boom de que, o sea, y pues para mí, yo siempre he aplicado que trato de aprender de las personas que voy conociendo en el tatuaje o que conozco incluso ahorita. Pues en los tatuajes eres el psicólogo y el cliente es tu psicólogo, o sea, y pues sí aprendes, siempre agarro lo positivo, ¿no? Entonces, en cierta manera, cuando como yo era el mayor de mi casa, pues ver a este chavo alto, grande, de edad y todo, pues era como, casi lo tomé como si fuera mi hermano mayor. No hablaba mucho con él, pero había una admiración, me daba la cual como te una admiración, ahí, sí, claro. de aprendizaje, sí. Claro.
Y eso me ayudó mucho porque ya en la secundaria, pues ya tenía los 13 años, ya era rockero. Y me tocó, fíjate, hacer una asamblea y una obra de teatro. Y ¿te acuerdas del de Queremos Rock? Sí, claro. De ¿Qué nos pasa? El de ¿Qué nos pasa? Y yo salí de Flanagan. Flanagan. Y mi mamá vendía ropa usada. Y me trajo, me acuerdo que me había comprado me trajo una camisa militar, de esas verdes, y le había puesto yo muchos parches, que se usaban parches. Sí. El pantalón le echabas cloro. Sí, lo despintabas. Y despintabas y todo. Yo ya andaba de rockero y me puse eso y una cadena, me acuerdo que tenía una cadena y empecé a bailar. Y cuando me tocaba bailar y ser el Queremos Rock con una grabadora y así, porque era el rockero del salón, ¿no? Entonces, cuando se acaba la asamblea, sigue el recreo. Y y todos los de la secundaria, todos de que ese de Flanagan y que Queremos Rock y así. Entonces me sentí como que bien famoso. El personaje te había caído al mero centavo. Entonces, en cierta manera, me gustó mucho eso de pues, ser popular, ¿no? O sea, al final de cuentas, porque pues casi prácticamente nadie me conocía y ahora todos me conocían y fue algo súper padre para mí. También fue una enseñanza. Entonces, ahí encarnaste un personaje. Sí. El cual fue el Flanagan en aquel tiempo, pues todo el mundo lo veíamos ahí en las noches, en el programa ese prohibido, porque salía muy noche y para los niños no eran. Sí. Y ahí como que dijiste, me gustó este rollo. Pues de cierta manera, pues yo tampoco sabía qué iba a ser en mi vida, ¿no? Pero eso se me quedó como un antecedente porque pues ya después que, gracias a Dios, ya con el tatuaje fui siendo un poco más conocido y así, pues a quien no le gusta, ¿no? O sea, seamos sinceros. No, ¿verdad? claro. A quien no le gusta, pues ser famosillo y así, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, para mí es algo súper padre y más porque siempre he pensado que, pues digo, si me consideran famoso por tatuar, creo yo que eso es mucho más difícil como el doble o el triple que ser famoso por salir en una novela, por salir en una tele. Claro. O por escándalos, ¿no? O sí, o que por tener una banda de rock. Porque estamos de acuerdo que tatuar, bueno, al menos, bueno, ya ahorita ya es como muy normal, pero aún así ahorita, ¿cuántos tatuadores famosos? O sea, de que digas, a ver, conocemos a 5 famosos tatuadores. Pues creo yo que no es muy difícil. O sea, hay muchos, claro, hay muchos y muy buenos también, pero que ya que tomen por ejemplo, el nombre de Ritual, de Ritual Tatuajes, o sea, ya sí es una marca. Es emblemático. Y eso también no cualquiera lo logra. Aún tengas el estudio más ahorita conocido o lo que sea, no cualquiera tiene una marca como la de Ritual. Y todavía llegando y rompiendo muchos tabús, que ahorita vamos para allá, porque cuando empezaste, bueno, estuviste en el Álvaro Obregón, ahí estuviste. Bueno, lo voy a platicar rápido porque creo que me estoy alargando más, pero no te preocupes, pero está perfecto. Eso me ayudó porque haz de cuenta, allá en la prepa me hice muy amigo de otro amigo, se llamaba Luis, y haz de cuenta que éramos pues muy amigos, ¿verdad? Siempre andamos juntos, para arriba y para abajo y esto y todo. Y iba a su casa a escuchar música, pero eran con cassette. Claro. Porque todavía no se dan los CDs. No, qué buena serie. Y luego un día llegué a su casa. Oiga, a su mamá, ¿va? ¿Está Luis? Sí. Oh, pásale, ahí está en su cuarto. Ok. Pues yo iba a platicar con él. Pues éramos rockeros, pero sanos, ¿no? Porque también a veces mucha gente que el rock era drogas y esto, y pues no. Bueno, el tema es que llego y él se estaba tatuando solo. Solo. Y en aquella época sí había rockeros tatuados, pero estamos hablando que, por ejemplo, los de Motley Crue traían el de Superman y el Super Ratón y tatuajitos, ¿verdad? Sí. La rosita. O sea, no había la imagen de los super tatuados. Entonces, yo había visto a los rockeros, pero no me llamaba la atención el tatuaje. Entonces, cuando veo a este Luis tatuándose él solo, fue como que, chis, ¿tatúas? Y yo, sí. Órale. Entonces él se estaba tatuando como que el tobillo, así como que todo torcido, así. Y luego me dice, ayúdame, esta rayita no me alcanza, no sé qué. Y yo, bueno. Entonces me agarró su máquina y yo, sin saber ni nada, le di una rayita. Y y me sentí como chido, de que, se sentía padre. O sea, la primera raya que dejaste en un cuerpo. Así quedó. Entonces, cuando yo vi la máquina que él hizo, como volvemos a lo que estaba platicando de la electrónica, yo vi que podía hacer esa máquina. O sea, cuando la vi, o sea, nomás de verla dije, no, pues
no se me hizo como... Claro, no era gran ciencia, la verdad, pero pues tiene su maña y su ciencia, ¿no? Sus cosas, ¿no? Entonces, pasó el tiempo. Ese fue mi primer encuentro con el tatuaje. Pasó el tiempo y yo, como salí de la prepa, me di como un año sabático, según yo, que porque ya había estudiado mucho. Y dije, bueno, pues todos salen a los 18, yo salí a los 17, claro. Pues bueno, me tiró un añito a ver qué pasa con mi vida, ¿no? Porque pues, no sabía qué iba a pasar. Entonces, en esos días empecé a trabajar en fábricas y con unos amigos del barrio, entré en una fábrica, tal. Turno de noche, salió el tema de los tatuajes con Chano, Cando y otro chavo que no me acuerdo quién era. Y luego salen, oye, que los tatuajes, no sé qué. Y yo sé hacer la máquina, les dije. Yo sé hacer la máquina. Entonces, los chavos de que, pues haznos uno. Y yo, pues que yo no sé. Pues como te salga. Y yo, pues bueno. Entonces... Pues en esa época eres más aventado, ¿no? O sea, a esa edad, perdón. Y pues sí, le toqué a Luis, pásame un motorcito. Y que fui a la papelería, conseguí esto. Como pude armar la máquina en ese momento. Pero de como la habías visto. De como la había visto. No había no tenía una muestra y no había tutorial. Pues no, nada. No había internet. No había YouTube. No existía el internet. Chale. Estoy hablando que eso fue en el 90. Claro. En 1990 no existía. No. Entonces, pues como yo me imaginé y como yo pude, lo hice. Y tatué a Chano y a Cando. ¿Y la tinta de dónde la conseguías? Era tinta china de la papelería. Ok. Así de plano. Sí, porque pues no había, no existía pigmento vegetal, no sabía, pues no, a pesar no usaba guantes, traía una charolita de agua, un trapito viejo, un calzotón viejo y pues lo hice como pude, o sea, no había información, ¿no? De hecho, mucho de lo que yo aprendí a tatuar en esa época fue deduciendo yo solo, pensando, a ver, si agarro esto... Por la presión de la... ¿Por qué? Y le saco y sabe así, y no, pues no me salió bien, bueno, el otro lo voy a hacer así. O sea, yo solo, porque en aquella época el tatuaje era súper mal visto, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el tatuaje, pues era para criminales, para prostitutas, para los que estuvieron en la cárcel. Y aparte que los que tatuaban en esa época, el clásico que tatuaba era el que vendía droga y que te tatuaba por una caguama. Entonces, o sea, el que no era, en la peda, no era por un buen camino ese. No, pues era la peda y de ellos y drogarse. Entonces, al final el tatuador andaba todo chucky y hacía un mugreral. Lo que le salía. Sí había uno que otros que se hacían bien, pero aún así, pues, entonces... tú veías un tatuaje en 1990 y estaba mal hecho. Entonces la gente en su cabeza decía, pues no te animabas porque pues estaba bien feo. El ejemplo que te daban era ver tatuajes feos. Claro. No había bonitos. Okay. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya cuando en internet, pues ya ves al tatuaje en TikTok del chino, el de japonés, el de Rusia, el de Polonia, tal. Entonces ya tienes más referencia. Ya sabes que existen tatuajes bonitos. En aquella época era lo que había. No existían, todos eran feos. Entonces, pues cuando tatué a este chavo, de hecho, Cando tenía a su bebé recién nacido y le hice las iniciales de su bebé y un pergamino y a Chan una rosa. Pero, a ver, ¿sabías dibujar? ¿De perdido? Fíjate que sí dibujé muy poco. Pero no era como el clásico. Me platicabas que tu hija dibuja. Yo no era el clásico que dibujo, o sea, que dibujaba del salón. Pero sí me acuerdo que hacía algunos dibujos y me acuerdo mucho de una flor que hice en tercero de primaria o cuarto, que la hice muy detallada, con todos los pistilos. Esa que la pones la partes a la mitad y la flor con todos los elementos. Me acuerdo mucho que me quedó bien detallada. A lo mejor es algo que ya traía, pero no había explotado. De hecho, yo aprendí más a dibujar tatuando que dibujando en un papel. Entonces, por ejemplo, ahorita te hago un bosquejo de algo o una idea y yo soy mejor con la aguja que con el lápiz. Entonces, bueno, ya tatué Chano y Cando. Ese pergamino de las iniciales de su hijo ahorita, ese bebé, tiene 36 años. Wow. Y puede decir que fue el segundo. Primero hice 2 tatuajes. Mi primera vez que tatué hice 2. Sí. No hice 1. Hiciste 2. Y estos chavos llegaron al barrio, a la granja, porque de hecho me habían llevado allá por San Bernabé en una cosa media súper escondida de la prima de no sé qué.
en esa época era escondidas. Claro. Era clandestino. O sea, era... No, ¿cómo que tatúas? No, ¿cómo que te vas a tatuar? O sea, eso ni de chiste. O sea, simplemente ahorita, hace una horita, siento yo que como que era con todo lo que hay, tampoco es tan fácil como, mamá, va a venir el tatuador aquí a tatuarme. O sea, Sí, todavía le falta algo. pero bueno, en aquella época era súper complicado. Entonces, cuando llegan al barrio, a la granja, de que, ¿quién te lo hizo? Yo me llamo César Enrique. Entonces me decían Quique en el barrio. Algunos todavía me conocen así. El Quique. El Quique, no, ¿quién te lo hizo? El Quique. Y les hice la línea muy delgadita, cosa que no existía. Los tatuajes en aquella época, en el 1990, eran línea gruesa, burda, con puntos, mal hechos, la Virgen toda desfigurada, el San Juan Tadeo con el ojo volteado. Y los tatuajes bien verdes, ¿verdad? Sí, porque aparte que era tinta china, en el que no existía otro tipo de tinta. Claro. Las primeras revistas de tatuajes que salieron eran muy pocas y que apenas salían en Estados Unidos. Aquí llegaban una que otra. Yo me acuerdo que iba a comprar revistas de tatuajes allá por Garzazada, que en la posta. Era ya en la revistería que importaba de no sé dónde, que no sé si, no me acuerdo Sí, del en la nombre. posta, ahí por el TEC. Sí. Sí, en la posta. En una Soriana o algo así. Sí, afuerita del Soriana. Donde bueno, esa es la otra. La posta es la que está enfrente del TEC. Sí, no, pero la otra es la que estaba donde mi papá compraba la esa, sí, pues ahí. imagínate, era un cholito del barrio, ir hasta allá por una revista, o sea, era porque era el único lugar que había. ¿No? ¿Y tú no tenías tatuajes? Sí? Ya con el chavo me había hecho uno en la espalda, o sea, sí me había hecho ya mis primeros tatuajes. Cuando yo ya empecé a tatuar, no sé si ya no me acuerdo si cuando tatué, ya tenía, o ya despuésito me los hice. ¿Tus papás te daban permiso o no? No, era escondidas. Era escondidas. Yo me salía con mi mochila, porque en aquella época, como era punk, de los pelos parados, después me hice Flanagan, de verdad. Eso no lo había dicho. Ya se cuenta que el look era traer una mochila. Sí, y la camisa amarrada, en aquella época, la camisa amarrada de cuadros y la mochila. Entonces mi mamá me veía que me salía, que me tardaba mucho, pero mi mamá siempre ha confiado en mí. Mi mamá, chulada, de hecho, le mando saludos de mi mamá, que te amo, mamá, con toda mi alma. Y pues ya después hubo un punto, porque esa es otra historia, tampoco larga, pero ¿sabes? La voy a contar rápido porque siento que me Échale, no, tú dale, es tu espacio. Haz de cuenta que ya todo el mundo sabía que tatuaba. Okay. Pasó el tiempo y todos los de la colonia sabían, menos tu mamá. Siempre papá. Los papás somos los últimos en darnos cuenta de lo que sucede a veces. Y entonces una vez, fíjate, como yo creo que el papá de Chano pasó por mi cuadra, por mi casa, y no sé qué me hice de los tatuajes, y yo, el papá de Chano ya sabe que tatúo. Y dije, no, ya todos van a saber, ¿verdad? O sea, de que ya todos saben. O sea, yo me traumé, que tenía 17 años yo. Entonces, ay, no, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, en aquella época, en mi barrio, en la colonia de la Granja, no existía el teléfono. No había línea telefónica. Okay. Entonces, llegó Telmex, le dijo a la señora, a la gente, oye, tal día te cuesta, tal día, pues no sé, 1,300 pesos, y si no pagas en esa fecha, después te va a costar 1,000. O sea, un ejemplo, ¿verdad? No me acuerdo las cantidades. Pero me acuerdo mucho que mi mamá no completaba. Entonces yo creo que Telmex lo hizo para que forzara a la gente que firmara los contratos. No me imagino, no sé, la verdad. Pero, yo me acuerdo que muchas veces me hablo a mí mismo. Y esa vez me dije a mí mismo, dije, no sé para qué me va a servir el teléfono. O sea, pensando en el tatuaje. Pero algo me va a servir. Porque incluso pues yo no sabía que iba a vivir del tatuaje. Yo lo hacía porque me empecé a enamorar del tatuaje. ¿Y por qué era tu año sabático? No, ya había pasado. Ya había pasado. Seguí tatuando porque... Pero yo ya no sabía... O sea, yo me empecé a enamorar del tatuaje porque incluso ahorita lo sigo disfrutando y sigo teniendo la misma pasión, la misma energía. De cuando termino de tatuar, lo primero que hago es míratelo en el espejo
Y cuando se lo miran en el espejo y verles esa La cara, sonrisa ya. de alegría, para mí ese es el máximo pago. Claro. Y lo digo bien sincero, no pensando en el dinero, sino en el tema de que siento que genero una felicidad a las personas con mi tatuaje y con mi trabajo. Y que regresen es el doble pago, ¿ah? Sí, claro, Claro. pero Porque están ese satisfechos, pago claro. es el mejor. Entonces Claro. todo empezó así. Eso me hizo que yo me enamorara del tatuaje, que siguiera adelante, que quisiera aprender, que quisiera salir de todo eso, ¿no? Entonces, pues ya cuando esa noche, ese día, mi mamá no completaba, entonces yo, le faltaban 100 pesos y yo me puse a tatuar toda la noche. Porque en esa época yo cobraba 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. 20 era como ya mucho. Entonces, tatué toda la noche sin dormir. Me levanté, en la mañana seguí tatuando hasta como las 11, 12 del mediodía seguí tatuando y junté los 100 pesos. Entonces dije, mi mamá, cuando se los dé, me van a preguntar de dónde los saqué. Claro. Entonces yo dije, bueno, y sí, dicho y hecho. Me acuerdo mucho la imagen, el momento que está mi papá y mi mamá y se los di, nada más para que complete el teléfono. Y luego me dice, dice, ¿y dónde lo sacaste? Y yo, no, pues voy a decir la verdad, hago tatuajes. Entonces, como yo siempre he sido, a pesar de que era rockero y mi imagen y todo, siempre fui un buen niño. O sea, de alguna manera, no es que me tire flores, pero pues nunca andaba en drogas, nunca andaba en la delegación. No eres un hijo problema. Sí, entonces ellos confiaban en mí como quiera porque sabían, mi mamá principalmente sabía cómo era, ¿no? Entonces, pues no, está bien, nomás ten mucho cuidado. Y a partir de ahí, fue un parteaguas porque de ahí empecé a meter a una que otra gente a mi casa. Okay. No metí a todos, ¿verdad? Porque había unos que pues, no me daban confianza y así, ¿verdad? Pero empecé a tatuar en mi casa, en mi cuarto, que compartía en la planta baja de mi casa. Y me acuerdo, pues no había puertas. Mi mamá ponían, ya sabes, la clásica del barrio, la cortina, la cobija colgando y así. Entonces mi mamá estaba haciendo tortillas de harina y se metía el olor ahí en el cuarto. Y yo estaba tatuando. Y pues fue algo súper lindo, la verdad. Porque luego ya ahí en ese yo entré a un CONALEP a estudiar electrónica. Porque ahí dije, el tatuaje no me garantizaba que fuera a vivir de eso. Querías tener algún otro oficio, ¿no? Para poder... Pues no, porque yo el tatuaje nunca pensé que iba a vivir del tatuaje. Okay. O sea, yo me enfoqué que ahora sí voy a estudiar. Ya me hice menso 3 años de mi vida en la prepa. Necesito ahora sí saber que voy a vivir de la electrónica. Entonces me enfoqué, incluso salí de ese CONALEP. Pues yo ni sabía que era otra vez cursar la prepa, pero bueno. Saqué 9.6 de general, porque ahí sí era... César, aplicado. Ahí me hablé a mí mismo y dije, César, si empiezas a sacar 7... bueno, me brinqué tantito. Salí de la prepa y me metí a contaduría, pero en contaduría no me sentí bien. Mi segunda opción era algo técnico, entonces que me metí en CONALEP. Entonces dije, si sacas 7 o 6, César, pues te vas a hacer menso otra vez 3 años. Entonces, no, 9 o 10 era lo que... Y sí, lo logré, batallé mucho, me esforcé demasiado. Nunca faltaba, siempre llegaba temprano. Y en las mañanas iba al CONALEP y en las tardes tatuaba. Okay. Entonces en ese CONALEP ya conocí gente de otras colonias y ya en eso estaba el boom del rock en español, de Caifanes, Café Tacuba, que apenas empezaba. Y yo, pues rockero, pues me empecé a cotorrear con muchos rockeros que todos querían tatuar. Y yo empecé a tatuar a mucha gente. Tatué a una chica que le decían La Caifana, que ella trabajaba en una tienda de discos en el Mall del Valle, creo que existía una que se llamaba así, y ella tenía en esa tienda de discos, pues iban gente de lana, de San Pedro, rockeros de allá, de fresas, ¿no? Entonces, ella fue de las primeras chicas de Monterrey que tenía tatuajes en los brazos. Entonces, ellos se le veían muy visibles, pues, y ella era la que atendía. Entonces, pues ella empezó a pasar, pues tuve la bendición de que el teléfono de mi casa de mis papás era bien fácil. Antes era de 6 números. Sí. Entonces el teléfono de mi casa de mis papás era 220404. O sea... Entonces todo el mundo se lo pasaba. Entonces empecé a tatuar mucha gente que ya no era de la colonia ni del barrio. Ya te hablaban, oye... Sí, porque no existía. Porque aparte, pues... Te voy a decir algo. Mira, en el 93... En el 94, 93, 94, por ahí. Tú hablabas en la casa de mis papás y te tenía que hacer cita. De plano. Y no existía internet, nada. no Facebook, no Instagram, nada de eso existía.
y tenía que hacer de cita porque ya tenía como una agendita, pues mínimo de una semana de tatuaje. Oye, y en aquel tiempo, las referencias ellos te las daban o te decían, quiero X y tú te expresabas ahí. ¿O qué era lo más común? En esa época, pues no había internet. Entonces, muchas cosas ellos las traían de diseños que traían de revistas, de libros, de tal. Y yo tenía mis revistitas y de ahí escogían. De ahí escogían. Sí, porque no había dónde pues sacar. No había referencias. Y a la verdad no me acuerdo mucho, pero me imagino que algunas cosas las dibujaba así leves, ¿verdad? Oye, es que quiero un sol y una luna, pero que estén amarrados por un corazón y que a la vez brillen. Sí. O sea... No, hola. Me acuerdo mucho que una vez un chavo me pidió, quiero un escorpión, pero que cuando lo veas no parezca. Pues es así. Me acuerdo mucho, eso fue real. Bueno, entonces, esta chica, fíjate, esto de esta, la Caifana, fue un parteaguas porque de ahí empezó a actuar mucha gente de San Pedro, que iban hasta la granja. Y luego mis vecinos querían que vendía droga porque... Pues estaba lleno, carrazos. Llegaban los carrazos a mi casa y llegaba mucha gente de country, de San Pedro, de la del Valle, llegaban bastante gente. Y de Cadereyta, de Santa Catarina. De hecho, el babo del Cardenal de Santa, él me dijo, yo fui a tu casa a verte tatuar, porque como ya mi nombre corría por todo, pues de cierta manera ya era, pues no me gusta decirlo, pero ya era famosillo, ya era conocido. Y él fue a verme. Yo no, pues claro, él no era famoso. Nadie lo conocía, porque todavía no tenía el cartel, ¿va? Claro. Y él fue a mi casa a verme tatuar, porque él tatuaba también. Entonces... pues se subía el rumor de que César de él. Entonces él fue. Él dice, yo no me acuerdo pero él me dijo. Y me siento súper padre porque mucho de la base que hice en mi vida fue del barrio. Porque, pues, de la pregunta que me hiciste, de lo poco o mucho que hice en mi casa, fue la base. Porque, por ejemplo, yo empecé a tatuar a los primeros rockeros o gente locochona, por así decirlo, tatuada de Monterrey, cuando empezó el Café Iguana. ¿Estamos de acuerdo? En el 95, 96 empezó el café, era el boom del Café Iguana. Las primeras generaciones rockeras o locochonas de Monterrey de esa época, pues iban al café. Y yo la mayoría los tatuaba, pero yo nunca había ido al café, no sabía que existía. No. Y me acuerdo mucho que cuando ya abrí el estudio, había un amigo mío que empezó a perforar con nosotros, que él iba al barrio, y él me decía, güey, todo el mundo... habla de ti, te conocen y todo, y tú nunca has ido al Café Iguana. O sea, todos, pues toda la mayoría de había coincidido contigo, rockeros, por así decirlo, no lo quiero decir a lo mejor, pero no sé si bien dicho, rockeros fresones, que yo tatuaba de esa época, pues iban al café y todos me conocían y eran los mismos. De hecho, muchos de ellos, pues ya son abuelos, ¿verdad? O sea, y hasta me tocó tatuarlos a ellos, a los hijos y hasta incluso a los nietos de ellos. Sí. Entonces, me ha tocado como 3 generaciones de gente que tatuado. O sea, tatué al abuelo, al papá, y luego al hijo, y luego al nieto. Y luego en aquella época de los 90s, que es más o menos la época en la que nosotros estuvimos también, vino la corriente en el 93, 94, como dices, rockeros de los nuevos, los fresas. Porque estaba Guns, porque estaba Metallica, porque estaba grunge, ¿no? Todos ellos. Sí. Y yo me acuerdo que, porque viví esa época. Pearl Jam también. Sí. Entonces tú lo veías y la verdad es que, pues, mis amigos, nadie estaba tatuado. Pero veías a James Hetfield, a Axl Rose, a todos con tatuajes y decías, oye, pues, este vato va saliendo de la cárcel. Porque era lo que se veía. Todavía pensábamos, sí. De hecho, yo pienso que el tatuaje empezó a verse un poquito más normal como en el 2008, 2010, empezó apenas como... Porque todavía antes de eso, ni siquiera en el 2000, todavía estaba mal visto. Todavía estaba muy mal visto, la verdad. Y entonces, tú cuando empiezas, bueno, que ya empiezas a figurar entre... perdón que me salga del tema a veces. No, pues es emociono, perdónenme. No, el tema para allá va que... Ya en el 2000, en el 95, 96, ya eras el famoso tatuador ahí en el Café Iguanas, ¿no? Así es. O sea, ya eras como que, oye, y César, ¿en qué momento, no sé qué tan adelante ya, obviamente ya era tu profesión, ya era completamente tu profesión,
Sí, porque ya había abierto el primer estudio de tatuajes en Monterrey, lo abrí yo, tocó La Bendición, fue en el 95. Ok. 95, 94. ¿Y abriste con el nombre de? Bueno, cuando lo abrí, bueno, es otra historia también así rápida. Yo tenía, en esa época, pues bueno, para mí fue un verdadero reto saber dónde vendían guantes, por ejemplo. Ok. Entonces, era el que lo volvimos a lo del barrio, que te achicas. Yo, en mi mundo, pues cerrado, pues ni siquiera soñaba con tener un carro. O sea, ni siquiera lo contemplaba como un sueño. Entonces, yo me daba mucho miedo porque mucha gente, perdón, que me entra un poco el sentimiento, mucha gente pues te ve mal. Y pues si eres del barrio, pues más, ¿no? Así como que te sientes como el típico cholito de que... Entonces cuando para mí ir a comprar unos guantes era brincar unas barreras culturales bien cañonas porque pues te habían hecho mucho miedo. O sea, porque yo mismo pensaba que estaba haciendo algo malo. Ok. Algo, ¿cómo se dice? ¿Algo prohibido? Prohibido, porque era como, pues era en contra de, pues de todo, ¿no? O sea, de cierta manera... Sí, porque era muy mal visto. Muy mal visto. O sea, a lo mejor ahorita muchos chavos que nos estén viendo puede sonar como exagerado, pero ustedes lo vivieron. No, claro, claro. Pues era muy, muy mal visto. Entonces, para mí fue un reto brutal. Aunque esté de risa, de hecho ahorita me río, pero cuando abrí esa puerta era un centro de venta de cosas dentales. Entonces abro la puerta y veo todo ese mundo dental que se van a preguntar que para qué quiero los guantes. Claro. No, les voy a decir que es para tal y para tal y así. Pues claro que, perdón, porque después de la muerte de mis hermanos y mi papá me he vuelto muy sensible, perdón que llore, pero porque me da sentimiento porque fue muy cañón hacer eso, o sea, un tipo que en el barrio pues no salía de ahí, su mundo era ahí. Por eso de la pregunta que me hiciste al principio, cuando llego y yo, no, les voy a decir que para esto, que para lo otro, y que yo vi con un trauma, pero no tienes idea. Sí. Imagínate que hasta lloro, imagínate los traumas que era. Claro que llegué y ni me pelaron. No, o sea, dame los guantes. ¿De cuáles quieres? Sí, claro. Pero, pues cuando abrí esa puerta fue como, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues ya o sea, te digo que me aventé a hacer cosas por el tatuaje que era muy difícil. O sea, nadie usaba guantes de los tatuadores. Entonces yo empecé a usar guantes. Y era por salud propia, ¿no? Pues sí, pues de hecho los guantes son seguridad para el tatuador. Sí, sí. No es para el cliente, es para el tatuador. Entonces, haz de cuenta que, bueno, pues ya después incluso me hice amigo del que atendía y ya. Y lo tatué. Toda la vida compré, muchos años compré material ahí. Me acuerdo que me vendí un sillón de dentista muy bueno. Me duró muchos años. Tenía motorcito. Buenísimo ese. Bueno, de hecho no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Pero esos tipos de retos, por ejemplo, iba a Lumen en el centro a comprar la tinta china famosa. Me acuerdo que era la FW. Porque en las papelerías te vendían la tinta. La Pelican. La Pelican y había otra alemana, no me acuerdo cómo se llamaba. La alemana era buenísima también. Y esa FW no la vendían en ninguna otra parte más que ahí. Yo también iba caminando. Si me preguntan que por qué lo quiero, les voy a decir que es un trabajo de la escuela. Claro. O sea, yo porque era tinta china y yo pensaba que estaba haciendo algo malo. Yo en mi mente era, pues, me acuerdo mucho que eso también influyó porque, claro, te digo, llegaba a la papelería y ni me pelaban, pero influyó porque cuando abrí el primer estudio de tatuajes en Monterrey, yo ya tenía muchos clientes, tenía citas, tenía mi local. Yo usaba bata, guantes, cubrebocas, tiraba la aguja de cada persona. Hacía lo mejor que podía, porque incluso aprendí mucho empecé a tatuar muchos estudiantes de odontología, muchos estudiantes de biología, y les pedía los apuntes. Oye, pásame los apuntes de esterilización, y me pasaban, y información.
yo leía y buscaba aprender y siempre quise hacer bien las cosas. ¿Ya Desde con el principio. máquina profesional o con la que tú habías hecho? No, todavía tenía máquina hechiza. Ok. En ese inter de antes de abrir el estudio, yo conocí a Terry, que es un buen amigo gringo que ahora vive aquí en Monterrey. Me acuerdo que fue el primer persona que vi una espalda completa tatuada. Ok. Él la tenía, se la ha hecho en Estados Unidos. Y él me trajo mi primer máquina de tatuajes en el 94 en una expo tatuaje en Ciudad de México, que fue mi primer expo tatuaje que fui en Ciudad de México. Porque para eso yo tenía amigos punks de Ciudad de México, porque yo iba a México de punk al Chopo y así. Y esos amigos fueron los primeros que tuvieron pues las ganas de hacer bien las cosas, como todos lo queríamos hacer, de sacar bueno, yo estuve yendo 3 años o 2 a la Secretaría de Salud a que me dieran un permiso. Ok. Pero ellos no tenían nada que pedirme. O sea, no sabían. En sus papeles no existía nada de tatuajes. existía. Entonces, ¿qué le pedimos a este tipo? O sea, Claro. pues dile que venga después. O sea, me imagino que así decían, porque vente después y después y después. Total, ya cuando mis amigos de Ciudad de México, punks, que tuvieron una junta con la Secretaría de Salud de Ciudad de México, hicieron los primeros 10 lineamientos para un permiso de tatuajes. Entonces, cuando mis amigos de México me dicen, oye, ya tuvimos la junta, tal, ya puedes ir. Ya voy a la Secretaría y oye, vengo a pedir un permiso para abrir un local de tatuajes. Oh, sí, con mucho gusto. Y ahora sí ya estaba Entonces, todo. pues ya sabía Ya. yo que lo tenían, ¿no? Ya sabía yo antes que ellos. Entonces, cuando pasa eso, yo acabo de salir del CONALEP, entonces tuve que decidir entre si los tatuajes o la electrónica. Nunca en mi vida había estudiado tanto, nunca me había esforzado tanto en algo de la escuela que esa vez. Entonces, porque yo tenía en mi mente metido que iba a vivir de la electrónica. El tatuaje lo hacía y me enamoré y todo, pero pues como en esa época... Todavía era un hobby. Pues nadie pensaba que ibas a tener un local de tatuajes. No existían. No. Todos los que tatuaban por drogas y así. Entonces, pues yo menos iba a pensar que iba a vivir de eso. Sí, era un sueño. Sí soñaba con tener un local de tatuajes. Por eso iba a la Secretaría de Salud, porque siempre quise hacer bien las cosas. Entonces, cuando otra vez me hablé a mí mismo, César, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Electrónica, apenas voy a empezar mi carrera. No, pues sales de la escuela, sales en ceros. Claro. Y incluso me fue tan bien que me hablaron de cervecería y hacer los planos, me mandaron telegramas a mi casa. Órale, vente aquí. Porque ¿Qué chamba? tenían bolsa de trabajo. Claro. Los de la escuela esta. Y pues no existían los mails todavía. No, Entonces no. mandaron telegramas a mi casa, imagínate. Entonces dije, bueno, no, pues el electrónica, pues apenas empiezo. Tatuajes, en aquella época, no cualquiera lo hacía. Iba a ser mi propio dueño. Iba a vestirme como yo quería. Iba a ser mi rockero que siempre fui. Claro. Porque cuando yo decidí estudiar, trabajar de la electrónica, ya había decidido que si me tenía que vestir o de traje, lo iba a hacer. Ok. Ah, ya habías cedido en eso. Sí. Y dijiste, bueno, pues va a tener que ser. Porque lo quería hacer, porque Claro. lo quería hacer bien. Pues por eso estudié tanto, ¿no? Claro. Entonces, ya tenía tatuajes. Tenía como en la espalda y en el tobillo. Tenía como 3 tatuajes o 4, chiquitos. Pero no tenían No los se brazos. veía. No tenían los brazos. Porque en aquella época nos tatuábamos escondida el tatuaje en la cadera, en el tobillo, que no lo veían No los se viera. papás. Y ahora se tatúan visibles, ¿no? El primer Claro. tatuaje en el cuello y así. Sí. Bueno, entonces, pues ya se dio, cuando salí con Alep, se dio de lo del permiso. Y pues decidí Ya los decidiste. tatuajes. Dije, César, de aquí en adelante vas a tatuar, pase lo que pase. Y fíjate que me pasó en pandemia, que pues bajó todo, cerraron local, todo, entonces regresé, prácticamente tenías que regresar a tatuar a tu casa o así, y me acordé mucho de eso, que pase lo que pase, Bueno, yo tengo sí, que tatuando. seguir tatuando. Claro. Y ya fue la decisión, porque incluso en el camino he tenido amigos que he conocido que han tatuado y lo han dejado de hacer. Por X o por Y, o no sé, pero que ahora son otra cosa. Entonces dices, órale, qué loco. O sea, yo en mi mente nunca No te pensé ves haciendo en otra cosa. dejar Ujú. de hacer tatuajes. Pero que a lo mejor algún día va a pasar, no sé. Bueno, el tema es de que ya abrí el primer local de tatuajes. Tenía miedo de
de hacerlo porque yo me imaginaba, otra vez volvemos a la chique del barrio, que pues iban a llegar a protestar allá afuera, los de la cadena perpetua Claro. y Televisa allá afuera de que... Aquí un expendio de tatuajes. ¿Cómo esto en la sociedad regiomontana va a haber un local de tatuajes y así va? Yo en mi mente pensaba Sí, eso. claro. Entonces, como yo tenía miedo, tenía como 21 años o algo así, o 22, iba a cumplir 22, no sé. Entonces, invité a Luis y a otro amigo, por medio de otro amigo. Éramos 3 tatuadores y un chavo que perforaba, que había estudiado medicina, que le decían el pollo. Y de hecho, fue el primer perforador en Monterrey. Bueno, este chico, los invité yo, pero yo ya tenía citas. Ellos no tenían citas, no nos conocían ni su mamá. O sea, ¿los invitaste para que te hicieran segunda? Porque no, para Para no hacerlo, sentirte- para no hacerlo sentirte solo. Claro, claro. Por miedo. Tenía miedo. Sí, claro. Tenía mucho miedo, la verdad. Entonces, ahí fue un error mío porque, pues ya cuando pasó el tiempo, yo hacía 4 o 5 tatuajes al día. Ahí es donde nace ya Ritual. No, bueno, se llamaba Pecado en la Piel. Le pusimos Pecado en la Piel. ¿Ok? Ah, pues es que desde el nombre también, pecado en la piel. Sí, ya Sí se sé. veía el nombre, sí se veía el miedo. Sí ¿ah? veía a las señoras afuera así de... Pecador. Fíjate que ya no había Sí, pensado sí, eso. pues desde ahí. Y pues, poqué a las monjas, chinga. Sí. Bueno, pero fíjate que ese nombre uno del chavo Luis lo traía en la cabeza y pues nos pareció chido y pues tú no sabes. Ay, no, tenías pero sí, 21 un años. pecadillo ahí. Y bueno, la verdad sí lo considero un error porque yo tenía todo para hacerlo yo solo. Pero bueno, ahí estuve unos meses. Entonces, cuando hablaban a mi casa a mis papás y la gente los mandaban para acá. Ok, Entonces, yo siempre tenía choral de gente y surge la envidia claro. del grupo y más de Luis. Entonces, pues empezó como la mala vibra y ya yo también ya no. Y a los meses me salí yo porque estos vatos eran bien borrachotes y yo dije, no, ¿cómo va a depender de unos chavos borrachos toda la vida? Entonces dije, no. Y me dije otra vez a mí mismo, si sigo aquí, no voy a... Sentí que no iba a saber nada. No vas a crecer. Entonces dije, bueno, voy a trabajar más de 10 veces más que aquí allá en otro local, pero no tengo que hacerlo ya. Entonces me salgo a los meses, no duré ni un año ahí. Les dejé todo. De hecho, ese local estaba a mi nombre. Todo estaba a mi nombre porque yo era por así decir, el bueno. Pero me acuerdo, bueno, así la cuento rápido. Me acuerdo, chaval, que llegaba, Juan Ramón estaba en Desvelado. O sea, pero Desvelado estaba en Su apogeo. todo lo que da. Y llegó Juan Ramón ahí y... Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Estamos aquí con César. César, no, era César el dueño aquí de Pecado. Y el chavo el celu y le hace... No, él no es el dueño, somos todos. Ah. Y luego Juan Ramón. Sí, no sí, aquí con César, el dueño del Ritual. De aquí del vato estaba... Yo les veía la cara bien enojados porque pues todo el mundo pensaba que yo era el dueño. Ellos... Entonces había malas vibras. Bueno, ya salgo de ahí. Ahí aprendí que el local se llamaba Pecado en la Piel y la gente le decía, vamos a Pecado, no decía, vamos a... Entonces dije, bueno, tengo que buscar un nombre corto. Claro que no tiene ciencia, pero en esos días, pues, no sabes, no había internet. Claro. Apenas empezaban los primeros mails. Entonces, pues, ya dije, bueno, un nombre corto. Y entonces ya empezó, una vez estaba en mi casa, vi un video de un grupo que se llama Radio Caos. Sale la Ciudad de México en el video y de repente salen los danzantes del Zócalo ahí. Entonces dije, Ritual es una mezcla de lo moderno con lo antiguo. Nosotros tatuamos, hacemos algo súper antiguo, que tiene miles y miles de años en época moderna, que es esa mezcla. Sí. Entonces la rola se llamaba Ritual. Y yo dije, ching, pero van a decir que me la fusilé de esa canción porque estaba de moda. Claro. Entonces dije, no, pero esa rola va a pasar de moda y Ritual se va a quedar. Y así pasó. Y de ahí surgió Ritual. Pero fue a los meses de haberme salido allá. Por eso yo considero siempre que como quiera aún así, yo convoqué a estos chicos para abrir ese local que ya no existe, que tuvieron muchos problemas por lo mismo, por las drogas y el alcohol. Y Ritual siempre ha existido. Entonces yo soy la base de Ritual. Entonces para mí siempre fue que yo abrí el primer local de tatuajes en Monterrey. Porque yo, aunque muchos de los que nos van a ver ahí van a decir que no, pero yo abrí ese estudio
que se llamaba Pecado, que después lo transformé en Ritual. Oye, y empieza Ritual y de ahí ya, ahora sí. Sí, bueno, más o menos, porque yo otra vez me hablé de mí mismo, dije, quiero ser el mejor, quiero hacer que Ritual sea súper bueno, quiero que sea conocido, quiero esforzarme para pues, demostrar, ¿verdad? Porque en esa época era demostrar que eras profesional, que el tatuaje no era del barrio, porque toda mucha gente fue una lucha de intentar demostrar que el tatuaje se podía hacer bien. Porque pues muchos pues, estamos de acuerdo que todavía no había ni TikTok ni internet, nada. Apenas empezaba. Bueno, ahí surgió la idea de hacer la primera expo tatuajes en Monterrey en 1996 con el fin de que la gente pudiera ver tatuadores profesionales con guantes, con todo, para que ellos puedan saber cómo era el tatuaje. Esa fue la idea de hacer la primera expo tatuaje, que de hecho llevo 26 años haciéndola. Y ahorita ya la hacemos en Cintermex y ya pues con otro nivel, ¿verdad? Pero de ahí salió esa lucha de demostrar a la gente que el tatuaje podía hacerse bien. Yo sabía que se podía hacer bien, pero ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo demostrabas? Porque pues de hablar es muy fácil. Claro. ¿Y cómo lo podía hacer en mi local de tatuajes? Haciendo bien las cosas, permiso, haciendo hojas nuevas, esterilización, todo súper desechable, todo súper como todavía. Pero en esa época pues era demostrar. O sea, era demostrarle a la gente. Entonces yo me enfoqué abría de lunes a lunes, tatuaba de las 11 de la mañana a las 3 de la mañana, todos los días. Y era esa lucha, demostrar para que el tatuaje fuera normal, que ahora se logró, pero ahora ya también surgieron otros contras de esa lucha, porque fue una lucha brutal. O sea, pues yo traía muchos artes en la cara y pues la gente te veía feo. O sea, estamos hablando que todavía en el 2000, 2003, 2004, 2005, todavía eran mal vistos los tatuajes. Y entonces abres Ritual y empiezas a... ¿En qué momento te llegan tus primeros famosos, entre comillas? ¿Y cómo fue ese acercamiento? O sea, de lo que te conocían ya del café se empezó a... Porque has tatuado un chorro de artistas y futbolistas y de todo. Fíjate, el primer... bueno, yo ya tatuaba famosos en mi casa. Tatué a los de Gran Silencio, que vivían en la unidad modelo, que era frente a la granja. A Jonás, de Plastilina Mosh. De hecho, todavía lo tatúo. A varios, pero no eran famosos. Gran Silencio todavía era famoso de tocadillas de aquí, pero todavía no era lo que es ahora. No había pegado. Igual Jonás de Plastilina Mosh, él tenía un grupo que se llamaba Cuervos de Malta. Y eran famosones, pero de aquí local, ¿no? Entonces, yo ya tenía muchos clientes, pues imagínate, lo había vivido ahí conmigo. Pero el primer así como más así conocido que tatué fue el Cabrito Arellano. Fútbol de Monterrey. Le mando un saludo, padre. Después tatué, en esos días fue Luis Hernández también ahí al estudio. Porque luego fue la moda entre los futbolistas, ¿no? Empezó la moda ahí. Empezaba la moda. Sí. Que todos se querían hacer un sol. Porque Chuy traía aquí, ándale un sol. Bueno, y pues yo se lo hice. Llamas, ¿no? ¿Qué traía aquí un sol? Sí, yo se lo hice. Y de hecho, yo empecé a tatuar a mi compadre, el Gato Ortiz, también. Y ya después vino Don Orozco. Y de uno en uno, ¿no? Se van pasando. Oye. Sí, es que ahí yo tatuaba muchos porque, pues, para empezar, pues era el que más conocido, ¿no? Entonces se pasaban mucho. Y aparte, mucha privacidad, ¿no? Como que mucha. Sí, pues en aquella época todavía era un poquito. Y luego después me tocó tatuar a Alejandro Fernández. Pero fíjate, una anécdota ahí que también esa no la platico mucho. Yo en esa época pues todavía tenía la onda punk ahí muy... Entonces yo decía, no, pues no me quería colgar de la fama de una persona. En mi mente, entonces cuando me tocó tatuar a Alejandro Fernández, pues estamos de acuerdo que era a nivel nacional. El Cabrito era como más local. Entonces, ya en esa época
todavía estaban las cámaras estas de que le metías un chip y la descargabas en la compu. La tarjeta, Una la tarjeta tarjetita, SD. ¿no? Ajá. Un SIM, no sé cómo se llama. Sí. Entonces, yo me la llevé para pedir la foto. Claro. Cosa que todavía me da, cuando tatué famosos, todavía me da nervio pedir, me da pena pedirle la foto todavía. Claro. O sea, de que. Pero en esos días, pues más, era Alejandro Fernández, imagínate. Y luego se acaba de divorciar y tenían el toma porque la chava que yo tatué, que me recomendó con él, se llamaba Linda, era su novia y traían un desmadre ahí con que querían saber el chisme, ¿verdad? Entonces, ya lo tatué y todo. Una pulsera de flores, el hecho en México, que después lo puso en un disco de él. Ok. En la portada de su disco viene ese tatuaje. Ok. Y le puse una arracada que a veces veo que la trae. Yo lo perforé también esa. Entonces, ya cuando terminó el tatuaje y todo, pues no, pues me dio miedo pedirle la foto. Sí pasa. ¿Cómo crees? Y luego, me acuerdo muy bien que venía en el elevador y yo, ay, no te la pido, no te la pido. ¿Me regreso o no me regreso? Bueno. Oye, pues, no sé cómo se enteran que lo tatué. Y pues nada, pues un boom. Tenía TV Azteca, salí en el de Chismes de allá de México, ventaneando, en TV Azteca de México. Tenía Televisa y a TV Azteca en el estudio, los dos juntos ahí para entrevistarme, Multimedios, El Norte, el no sé quién, una revista de Nueva York, una entrevista. Para el chisme. Oye, toda la semana, porque querían sacarme sopas del amante de bueno, se acaba de divorciar. Ajá. Y yo sin fotos. Si supieran que no le puede pedir foto, ¿qué voy a saber del chisme, verdad? Y ya, pues, pero ahí me di cuenta la magnitud en aquella época del tema de que a la gente le gustaba que saber de que tatuaste un famoso y así. Y pues ya empecé a tomar fotos de los famosos que me tocó tatuar después, ¿verdad? Pero de eso sí me arrepiento bastante. Oye, y ahorita, por ejemplo, ya has tatuado pues infinidad de gente, ¿verdad? Y creo que te nombraban el tatuador de las estrellas, ¿cómo era? Todavía soy el tatuador de las Pero así te estrellas. llaman, ¿no? Sí. O así te hacen. Sí, me dicen mucho, sí. El tatuador de las estrellas. ¿Cómo es cuando te marca alguien, no sé, algún famoso y que dices, madre, o sea, ¿te emociona mucho todavía? ¿O es como que voy a ver mi agenda? No, O sea, ¿cómo siempre funciona? me emociona. Hace poco tatué a Alicia Villarreal. O sea, no, para mí siempre es un honor. O sea, no, que un famoso se fije en mi trabajo, que les guste. Claro que si me buscan es porque pues les gustó, Claro. o saben de mí o algo, ¿no? O sea, pues, claro que para mí es un honor. Cuando tatué a Guiñac, yo le hice su primer tatuaje a Guiñac. Ok. Le quité lo virgen. Y después de ahí ya no paró. No, ya no, pero malo es que ya lo perdimos, ¿verdad? Pero le hice una garra Sí. del zarpazo de tigre y el 10. Y luego ya le llené toda la manga. Entonces cuando le hace así, yo se lo hice. Ok. A Chupete, mi compadre Chupete, un pedazo, o sea, lo tatué todo también, los que trae, lo del brazo aquí, Chuy aquí, donde le hace así. Le hice muchos tatuajes a él. Y pues eran los más famosos de esa época, ¿verdad? Entonces, para mí siempre es un honor tatuar a gente famosa. Tengo una anécdota porque yo ya con el tiempo me hice súper fan de Héroes del Silencio. O sea, Héroes es la mejor banda para mí que me gustó personal. Hay muchas que me gustan, pero esa es una de las que más me gusta. Y pues me tocó tatuar a Pedro Andreu, el baterista original de Héroes. No, estaba... En modo, ¿para si le pediste foto, no? Sí, no, pero hombre. No, esa no la puedo platicar aquí. Bueno. Vamos al Oye, luego no te pones nervioso así que te tiemble la mano. No como que me tiemble la mano, pero sí hay cierta tensión. emoción. Porque, por ejemplo, cuando Pues me que tiene que tocó salir tatuar a bien. Rafa Márquez, pues era Rafa Márquez, todavía es Rafa Márquez. Sí, claro. Y el vato es bien serio. Entonces, pues sí, quería un tatuaje del nombre de su esposa, que lo leyeras así, pero que cuando lo voltearas también se leyera igual. Y ya estuve con él ahí como 3 horas dibujando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y yo estaba muy tenso, o sea, así de Muy que nervioso. pues quería tatuarlo. Y pues al final se lo quedó muy feliz y le gustó mucho y todo.
Oye, es que es una profesión muy estresante porque, pues, te equivocas y cómo borras. O sea, Pero lo que hablamos hace rato, o sea, de que no es lo mismo dibujar No. que tatuar. Sí, claro. Dibujas, rompes el papel y lo tiras. Sí. O volteas la hoja y ya. Y ya. Pero el tatuaje, ahí sí, pues cómo lo borras. ¿Y es alguna para- vez alguien te ha dicho de que no me gustó? O sea, lo mejor ahorita ya no, pero a los inicios. Pues mira, bueno, cuando yo empecé a tatuar, si yo veo un tatuaje que hice hace 30 años, 35 años, lógicamente lo voy a ver que está bien feo, o está mal hecho, o no está tan chido. Pero yo no me siento mal porque en su momento, cuando yo hice ese tatuaje, di todo Fue lo de mí. mejor, fue lo mejor. Di todo de mí. Claro. Y en ese momento ese tatuaje era súper guau. Lógicamente, que si tú, si hace 35 años o hace 30 años, lógicamente, pues fui mejorando. Claro. Y aún así, el tatuaje que hice hace 2 años, lógicamente que ahorita lo hago mejor. Porque cada vez vas mejorando. Vas aprendiendo nuevas técnicas, nuevas tintas, nuevo esto, nueva Oye, máquina. ¿y algún llorón de ya no, porque me duele? Sí, ha habido mucho. Tenemos una anécdota. Yo no. Él tiene unas alas Yo en sí el le dije- chamorro. yo le dije, ya sin relleno. No, de ¿cuál hecho, sin te lo relleno? hicieron en Ritual del Centro, Sí. unas alas en el chamorro, y no quería que la rellenara. No, así se ve bien. Sí. No, hombre, le Oye, decía, con parece madre. libro de Así se colorear. ve con madre. No, Digo, no me dejó parar. No, le dije, parece libro de colorear, ¿cómo que no? Parece que lo dibujó mi hija. No, pero eso me pasa mucho, que los hombres como que no quieren reconocer, ¿verdad? Que les ven No, y luego tú así a ver, chécalo, oye, así se ve bien, ¿no? Y también le falta la sombra y el color y tú por dentro. No, mi compadre. No, lo que te falta. Y yo también con hueva, sí, ¿no? Sí se ve súper chido, así. para seguirlo. Ahora, Pero no, sí, normalmente cuando les duele mucho, pues uno se da cuenta. Entonces te planteas, oye, pues puedo terminarte una sesión. Pues por eso son las sesiones. Claro. claro. Oye, César, tienes 2 hijas, ¿verdad? Sí. ¿De qué edades? Valentina de 15 y Camila va a cumplir 10. ¿Y qué va a pasar el día que te digan, papá, me quiero tatuar? Se van a tatuar. De hecho, Valentina ya me había dicho que a los 15 se quería tatuar. Y le dije que sí. Ok. Y, por ejemplo, ahora mi niña llegó de la escuela, se puso tatuajes así en las manos, se pintó las uñas. Y son rockerillas, pero le digo a su mamá, no, pues yo nunca les dije que fueran rockeras. Ellas quisieron porque así decidieron ellas. Igual de que yo no les inculco que tatúen. O sea, de que si ellas quieren, las dos Claro. dibujan súper bien. Las chiquitas dibujan un poco mejor, pero y tienen cierto talento, pero yo nunca les digo, ponte a estudiar para que tatúes, ponte a pintar para que tatúes. No. Si tú quieres y un día me dices, yo te apoyo y te doy todo, ¿verdad? Pero si ellas no quieren, no, tampoco pasa nada. Siempre las voy a apoyar. Y luego cargar con el legado de César. Sí, también, aparte. Y pues, aparte, todavía están chiquitas, Claro. ¿no? Pero sí, toda su vida han crecido con el tatuaje. O sea, toda la vida desde bebés. Y pues están muy, muy contentas, muy orgullosas y les gusta mucho el expo No, tatuaje. y por ejemplo, digo, nosotros somos a lo mejor papás modernos, sí, te contaba que nuestro primer tatuaje fue ya casados y el decirle a nuestras mamás fue así como, qué nervios. Pero, por ejemplo, nuestra hija mayor sí a los 16 años nos pidió hacerse un tatuaje y la llevamos, a Ritual de hecho, pero Súper siempre chido. lo que le hemos dicho es que sea algo que en realidad quieras, que no te vayas a arrepentir. Bueno, yo por ejemplo, si mi niña ahorita cumplió 15, me pide tatuarse, sí le voy a decir, como que vamos a sentar a hablar con ella y le voy a decir, Claro. mira, esto va a pasar, esto tal. Yo te recomiendo que no te voy a hacer un tatuaje súper grande, te voy a hacer algo chiquito, nada más para que sepas. De hecho, ya la perforé, el ombligo, y le puse 2 acá, 2 aretes, y pero no les voy a decir que no, ¿verdad? Nada más Claro. que si puedes, también tienes Claro. como función de papá, orientarlas Sí, un poco. Claro, que ¿verdad? sea algo que no te vayas a arrepentir. Digo, mi hija se tatuó la silueta de nuestra perrita que ya falleció, que era su perrita. Entonces yo sé que es algo que toda la vida va a querer y no se va a arrepentir. Y luego se tatuó una frase de su papá. Entonces, pero nosotros la llevamos. O sea, porque yo prefiero estar ahí, ver quién te lo va a poner, cómo y dónde, Sí. y no que lo hagan a escondidas. Claro, sí, eso suena súper bien. De hecho, pues ya ahora es lo que más se recomienda, ¿no? Porque como quiera, al final de cuentas lo van a hacer. Sí. Sí. Sí, claro. Y cuando llegan, ahora en tu estudio, que llegan menores de edad, ¿tú investigas ahí o tienen que tener, o no se meten tanto en ese tema? Siempre, pues,
siempre les pide identificación cuando se ven Más jóvenes. jóvenes. ¿Cuántos años tienes? No, pues ya tanto. Ok. Si tienes, claro, menores de edad no tatuamos. Tienen que ir con su papá, que firme una hoja, o mínimo acompañarlos a ver Sí. que Claro. se les pide identificación y así se tiene la seguridad de que sea mayor de edad. Es lo más recomendable. Claro. Ha pasado que ahorita ya en la actualidad han ido chicos de 17 años ya tatuados. Entonces, pues ya tienes tatuajes, tienes 17, bueno, te lo hago. Pero sí tienes 16 y ahí sí yo ya no le entro. O sea, tienes que ser Claro. mayor de edad. Claro. Luego con muchas cosas Más que si es tu puede haber primer ahí. tatuaje, ¿no? también no. No, ni para qué. No. Ni para qué. De hecho, eso que te platico que ha pasado es muy de que Claro. prácticamente Muy no se podría decir que no. Normalmente siempre regresamos si no tienen identificación y no son mayores de edad. Oye, Oye, César, pues espérame, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se nos acabe, quiero preguntarte algo. Si tuvieras enfrente a aquel chavo que tatuaba en su cuarto mientras su mamá hacía las tortillas de harina, ¿qué le dirías ahorita después de todo lo que ha vivido César? Híjole. Hace pregunta nunca me la habían hecho. Ala. ¿Qué le diría? Bueno, pues es que ha habido muchos errores en el camino, ¿verdad? Tendría que Pero muchos éxitos también. decirle varias cosas, ¿verdad? ¿Qué le diría? No me la pusiste difícil. Pues no, pues la primera le diría que no se hubiera asociado con esos chavos. Yo creo que no le diría mucho porque siento yo que realmente ese César hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Fue muy valiente, hice cosas, me atreví a muchas cosas. Y pues no, imagínate, no le puedo decir que no tuviera miedo porque no, pues no tuvo. Pero a lo mejor sí, fíjate que sí, mejor sí, pensando así un poco lo que me estás diciendo, sí le diría que hubiera querido más a su familia o hubiera disfrutado más a sus hermanos, que tatuar está chido, pero que perdí muchos días de mi familia. O sea, por estar enfocado como mucha gente, no soy el único, muchos Claro, de ustedes claro. me imagino que también dejaron mucho la familia, pero a lo mejor sí le diría eso. Haz lo que tengas que hacer, pero dale más tiempo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Eso sí, yo creo que sí le diría eso. bueno, pues Me hiciste muchas. llorar. Yo sé. Sí, casi sí se usaba. Pues mira, la verdad es que un chavo rudo así, Ay, sí. pues tiene mucho sentimiento porque así es la vida, ¿no? Y nosotros aquí en este episodio nuestra única intención es que te pases un buen momento, hacerte honor a ese tatuador de las estrellas, a ese mote tan grande que tienes, porque la verdad es que aquí en lo que es Monterrey, México, te conocen muy bien. Entonces, para nosotros es un honor. Y bueno, tenemos aquí un pequeño que es obsequio, un souvenir Sí. de aquí del programa que dice en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida. Dice César, gracias por compartir tu talento y dejar recuerdos para siempre. Muchas gracias. Este es para ti, para que si tomas gracias. cafecito, un Uf. té o algo, Y es te que Qué tu puedes... bonita, talento, gracias. tu talento queda recuerdos Gracias. para siempre. Yo tengo el honor que el tatuador de las estrellas me hizo, fue mi Que segundo representa tatuaje. mucho también para ti, ¿no? Sí, claro, es de mi papá, es una flor amarilla que dice siempre conmigo y un infinito. Y entonces, pues bueno, tengo el honor de que fue hecho por César. Quiero agradecerte, César, el que hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado tu historia, que es una historia de superación, de éxito, Gracias. que es una inspiración para todos esos chavos que nos vean, que sepan que sí se puede, que da miedo, pero hay que salir adelante, que hay que luchar, que estoy segura que desde el cielo tu papá y tus hermanos están orgullosos de ti y que te acompañan en cada momento y que así como a muchas personas nos haces
recordar a nuestros seres queridos para siempre. Yo sé que hay muchísimas personas que tienen en su piel muchos recuerdos entrañables de sus seres queridos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias, todo un placer, me la pasé muy bien. A veces me saco un poco del tema, trato tengo mucha pasión. De hecho, eso se trata la plática. Algo que mencionaste ahorita de los chavos, algo que yo sí les recomiendo, y no nomás en el tatuaje, no en todo, es tener pasión. Yo he conocido muchos tatuadores jóvenes que pues, no la tienen, que quieren tatuar y tatúan, pero no la tienen. Y yo, gracias a Dios, todavía siento que tengo mucha pasión por lo que hago y por eso platico o cuando me invitan a ese tipo de foros yo trato de aprovechar para tratar de dejar a lo mejor algo de mí, de lo que me tocó vivir, una mínima o poquita enseñanza a alguien. Y por eso también estoy aquí. También les agradezco mucho que tengan estos espacios, este programa. La verdad me gustó mucho. También tengo una superioridad de ustedes de que son súper lindos. O sea, bueno, a ti ya te conocí. Bueno, también te conocí a ti, sí, ¿no? ahí Pero bueno, fuimos, pero... la verdad que cuando llegas aquí, la calidad de ustedes también ayuda a abrir el corazón. Muchas gracias. La verdad es que para mí, el imaginarte en ese momento que abriste la puerta de los guantes nos pasa a muchos en la vida. En la vida esos son los obstáculos que hacen el cambio, que das cuenta que ahí te cambia el chip y dices, vamos por todo. Y la verdad es que para nosotros es un honor. Primero, como te comentamos cuando que hayas aceptado, que hayas abierto ese mensaje de Instagram. Y somos muy afortunados en tenerte aquí. Gracias. Esperemos puedas seguirnos plasmando aquí. Ahora me toca a mí, quiero hacerme aquí la M de mis rayados. Por la favor. M de mis rayados, porque yo soy bien rayado. Por favor. Y bueno, pues no estamos más que muy llenos de gratitud porque has estado con nosotros, Maye. Nada, de nuevo agradecerte y agradecerles a todos los que nos hacen favor de vernos, que sigan compartiendo nuestros videos. Acuérdense que hoy es el cumpleaños de César, entonces déjenle ahí en comentarios. Denle amor, comenten ahí, por favor. Hombre. Y dense también la oportunidad de dejarse ahí rayar por César. Igual ahí para que me sigan en mi Instagram, @CésarRitual, @CésarItual, o sea, es con una R. Ok. Y ahí yo contesto personalmente, también en el Facebook, Ritual Tatuajes y Perforaciones. Y si quieren alguna cita conmigo, alguna información o felicitarme. Claro. O mandar un regalito también, se puede. Bueno, no lo quería decir, yo no lo quería decir. Aprovechando. No, muchas gracias, muy contento, la verdad me sentí muy bien. Ay, perdón que me llore, pero a veces me gana el sentimiento. Eso es ser humano. Me volví muy sensible en la muerte de mis seres queridos, pero muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos que hayan visto este episodio. Recuerden lo que dijo César, disfrutar más a la familia y no olvidarnos de la pasión. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos. Viva Ritual.